Segunda de Reyes 7, a partir del verso 1, dice la palabra. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí oro, plata y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos su nombre. Hemos leído tu palabra. Ahora nuestra mente, nuestro corazón, Señor, están receptivos al consejo de la misma, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hay una historia que se desarrolla en los tiempos del profeta Eliseo. Desde el capítulo 1 de Segunda de Reyes, la Biblia nos comienza a narrar la historia en la que Elías estaba a punto de ser arrebatado a los cielos, y Eliseo era el hombre que le servía a Elías. Estaba cerca de él siempre sirviéndole, estaba cerca de él siempre aprendiendo. Pero llegó un momento en que Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado, y en diferentes ciudades donde iban había gente que le decía a Eliseo: Eliseo, ¿sabes que hoy Elías va a ser arrebatado? Y decía: sí, callen, guarden silencio. Y Eliseo se le pegó de cerca a Elías para no perder la bendición de lo que él quería. Llegó un momento en que Elías le pregunta a Eliseo: Eliseo, ¿hay algo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti? Y Eliseo le dice: sí, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dio la responsabilidad a Eliseo diciéndole: si tú me ves, cuando sea arrebatado de ti te será hecho, si no, no, porque cosa difícil has pedido. A partir de ese momento Eliseo no perdió de vista a Elías,
para estar cerca de él. Cuando Elías fue arrebatado, dice la palabra que el manto de Elías cayó y lo tomó Eliseo. A partir de ahí comienza el ministerio de Eliseo. Y Segunda de Reyes nos narra muchos milagros que sucedieron a través de la vida de Eliseo. Pero hoy me quiero enfocar en este que está en el capítulo 7. Narra la Biblia desde el capítulo 6 que Samaria había sido rodeada por el ejército sirio. Los habían rodeado porque siempre habían estado de enemistad. Pero llegó un momento, usted recordará, que las ciudades antes estaban rodeadas por altos muros, por muros altos que eran la seguridad de una ciudad. Pero en ese momento lo que sucedió al ser sitiada esta ciudad, entonces no podían entrar ni salir con alimentos. Los mercaderes que entraban a la ciudad para vender no podían entrar a causa de los sirios. Tampoco podían entrar todo tipo de mercadería. Por lo que comenzó a haber hambre en esa ciudad. Comenzó a haber hambre, una hambre terrible. Tremenda esa hambre. Dice la palabra, si usted va unos versículos atrás y usted lee los últimos versículos del capítulo 6, describe una desgarradora imagen de lo sucedido allí. Era tanta el hambre, que llegó el momento en que dice la Biblia que un día el rey salió de su palacio y comenzó a caminar y se encontró a dos mujeres discutiendo, dos mujeres peleando, y les preguntó el rey: ¿por qué pelean? ¿Por qué discuten? Y lo que narra la Biblia en esos versículos es algo desgarrador, porque le dice: es que esta mujer el día de ayer me dijo que nos comamos a mi hijo y que el día de mañana nos íbamos a comer el suyo. Y comienza a narrar cómo mataron al niño, lo cocinaron, por grotesco que esto suene, y lo comieron. Y ahora le tocaba a la siguiente mujer cocinar a su hijo. Y lo que dice es que ella lo escondió y no quería matar a su hijo. Era tan el hambre que sucedía en ese lugar que dice que el rey se enojó y comenzó a enojarse tremendamente. Y a partir del versículo 1 del capítulo 7, Eliseo da una profecía y comienza a decir que para el día de mañana, hagan de cuenta que es como si fuera el día de hoy, donde todo está con hambre, donde todo es carísimo. Dice la escritura, la palabra comienza a narrar. Si usted lee el versículo 1, dice: Eliseo dijo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Un siclo, un seah. ¿A cuánto equivale un seah? Según las mediciones, un seah equivalía a aproximadamente a 7 litros. 7 litros que vienen siendo como 2 galones, poquito más, aproximadamente 2 galones. Y dice que esto valía tan caro, era tan caro lo que valía. Si usted lee los versículos anteriores del capítulo 6, dice la Biblia que incluso la gente llegó a comprar excremento de ave para comer. Era tan el hambre que había en ese lugar. Pero a partir de este versículo, Eliseo comienza a dar una profecía y le dice: díganle al rey que no se desesperen, que a partir de mañana Dios volverá a traer pan, Dios volverá a traer alimento a esta ciudad. Y dice: los precios van a bajar, por lo cual tengan confianza en Dios. Pero uno de confianza del rey se burló de Eliseo. Y el versículo 2 lo describe de tal manera. Dice: y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El brazo derecho del rey, la persona en la que el rey confiaba, desafió al profeta diciéndole: yo no creo que esto va a suceder. Y el profeta le lanza una palabra a este hombre, le dice: sabes, tú vas a ver que lo que yo estoy diciendo se va a cumplir, pero tú no vas a comer de lo que va a haber el día de mañana.
El profeta estaba declarando que al día siguiente todo se iba a establecer. Samaria ya no iba a estar sitiada como estaba. Y entonces lo que iba a suceder es que iba a haber alimento en el pueblo. Pero aquí narra una historia paralela a lo que está sucediendo dentro de Samaria. La Biblia narra de 4 leprosos. Los leprosos normalmente tenían que ser expulsados de la ciudad a causa de una enfermedad que era contagiosa. Un leproso no podía vivir dentro de la ciudad. Había lugares donde los leprosos eran expulsados para que estuvieran lejos de la ciudad y no poder contagiar a nadie. Y la Biblia narra que estos 4 leprosos estaban fuera de la ciudad. Y dice la Biblia que los sirios, los que estaban sitiando Samaria, comenzaron a escuchar ruidos porque Dios se levantó a pelear a favor de Samaria. Dios se levantó a pelear a favor de su pueblo. Y comenzó, dice la escritura, que los sirios comenzaron a escuchar ruidos de caballos, ruidos de ejército, y comenzaron a correr. Dejaron todo lo que había ahí. Entonces los leprosos llegan, y estos leprosos comienzan a ver que el campamento de los sirios estaba abandonado. Los caballos habían quedado atados, todos los animales habían quedado atados. Los caballos, los burritos de carga, todo había estado allí. Las tiendas habían estado ahí intactas. Y dice que cuando entraron se metieron a una tienda y comenzaron a comer de todo lo que había ahí adentro. Y vieron oro, vieron plata, vieron pertenencias que dice que se fueron, las escondieron y volvieron otra vez al campamento. Y es ahí cuando reaccionan estos 4 leprosos y dicen: no está bien lo que estamos haciendo. Porque mientras hay gente dentro de la ciudad muriendo de hambre, nosotros aquí tenemos un botín que ha sido dejado. Estamos comiendo, estamos participando del botín. Por lo pronto, hoy es día de buenas noticias. Tenemos que levantarnos y tenemos que dar las buenas noticias en la ciudad de Samaria. Y dice la palabra que los leprosos se levantaron y se pusieron de acuerdo y fueron todavía y gritaron ahí a las puertas de la ciudad. Usted recordará que en las puertas de la ciudad siempre había los vigías, gente que estaba en las torres altas, en los muros de la ciudad, vigilando que nadie se acercara a la ciudad. Pero estos leprosos se acercaron y gritaron las buenas noticias. Los que estaban ahí de seguridad corrieron al rey y le dieron las buenas noticias. Y el rey, dudando, era obvio que podía haber dudado de esto, dijo: no, esto no es otra cosa más que una trampa de los sirios. Seguramente están escondidos, seguramente se fueron por el monte esperando que nosotros salgamos de la ciudad, y cuando salgamos de la ciudad nos van a matar y van a conquistar la ciudad. Pero uno de los que estaba ahí de confianza le dice: rey, hagamos lo siguiente. De los 4 caballos que nos han quedado en la ciudad, de la gran cantidad de caballos que había en la ciudad, solamente 4 les habían quedado. Dijo: tomemos un par de ellos, mandemos unas personas a vigilar. Y los enviaron, fueron, vigilaron, vieron que todo lo que estos 4 leprosos habían dicho era cierto, y volvieron con las buenas noticias. Y dice la palabra que entonces la gente se alegró tanto porque tenían hambre. Hacía muchos días que no habían comido, hacía muchos días que no había alimento, que no había agua. El ganado, los animales se habían acabado. Incluso en el capítulo 6, lo que yo les escribía, nos da un ejemplo de que lo podemos tachar de canibalismo a través de lo que sucedió con ese niño. Es un ejemplo de canibalismo que sucedió dentro de esa ciudad. Pero este hombre, que era la mano derecha del rey, el que había desafiado al profeta y que no le había creído al profeta, fue designado por el rey para que él fuera el que pusiera orden en las puertas de la ciudad. Y dice la palabra que cuando el rey le dijo: ve tú y pon orden en las puertas de la ciudad para que la gente salga y posea el botín, fue tal la desesperación de la gente que dice que comenzaron a correr, y lo que hicieron es que se llevaron de frente a este hombre como una estampida humana. Lo pasaron encima de él y murió aplastado por la multitud. Ahí se cumplió la palabra del profeta, que le dijo: tú vas a ver el día de mañana
que la palabra que estoy dando se va a cumplir, pero tú no vas a comer de lo que el día de mañana va a haber como alimento. Y la palabra del profeta se cumplió. Ese hombre murió bajo una estampida y la gente comenzó a correr y tomó posesión de todo lo que los sirios habían dejado. Comenzaron a comer y comenzaron a disfrutar de lo que había ahí. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Es un ejemplo que la palabra de Dios nos da de cómo Dios estaba usando a Eliseo, pero es un ejemplo también para la iglesia hoy en día. Porque en algún momento de nuestra vida estábamos como estos 4 leprosos. En un cierto significado, el pecado, los vicios en los que estábamos atados, es un cierto tipo de lepra, ya no sobre la carne, pero sí espiritual. Y estos 4 leprosos, cuando vieron que Dios se había levantado y que Dios había peleado por el pueblo y que había conquista y que había botín y que había alimento, dijeron los leprosos: no está bien lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos comiendo mientras hay gente que se está muriendo de hambre. Y hoy en día la iglesia, tú y yo, que hemos sido sacados de un vicio, de una drogadicción, de algo donde estábamos, no está bien que estemos tú y yo comiendo mientras hay gente afuera que se está muriendo de hambre. Mientras hay gente afuera que no tiene esperanza en nada, que busca en el vicio, en el alcohol, en la droga, en alguien, el poder saciar un hambre que hay en su alma. Cuando tú y yo participamos del pan de la palabra, cuando tú y yo participamos de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y estos leprosos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, que estemos comiendo nosotros mientras hay gente que se está muriendo de hambre. Yo sé que tú conoces a alguien que necesita a Cristo como su Salvador. Yo sé que tú y yo conocemos a alguien que necesita escuchar el mensaje de salvación. Yo sé que tú y yo conocemos a alguien que quizás hoy en día está inmerso en la depresión, está inmerso en el vicio, en la drogadicción, y necesita escuchar, necesita participar del pan espiritual que tú y yo tenemos. Necesitan escuchar que Cristo salvó nuestras vidas, que un día Él se levantó, como describe esta historia, a pelear a favor de ti y de mí, a pelear por ti y por mí. Que cuando nadie daba un peso por nosotros, que cuando tú y yo éramos esos leprosos, a él le plació darnos alimento. A Él le plació que tú y yo ahora seamos esos voceros que van a las puertas de una ciudad que está inmersa en caos porque tiene hambre. Pero tú y yo tenemos que levantar nuestra voz para decirles: hay un Dios que quiere cambiar tu vida. Hay un Dios que quiere salvar tu vida. Estamos en medio de estos tiempos, iglesia. Faltan pocos días para que este año termine. Y yo no sé, pero en algún momento, yo no sé si a alguien le pasó, pero en algún momento a mí me sucedió. Esta temporada donde uno celebra la Navidad, donde uno celebra que viene un nuevo año. Para muchos representa alegría, pero para otros tantos representa momentos tristes. Sobre todo cuando no estamos con la familia. Sobre todo cuando hay seres queridos lejos que no podemos ver, o que hace años que no hemos visto. También cuando hay seres queridos con los que ya no vamos a poder compartir este año, estas temporadas. Para muchos este tiempo es difícil. Y tú y yo necesitamos estar con la visión que tenían estos leprosos. La visión de compartir a otros las buenas noticias. Si usted lee ahí el versículo 9 del capítulo 7, dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Dice: hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Tú y yo necesitamos hablar lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Quizás no vas a decir: pastor, pero yo no me sé mucho de Biblia, yo no sé muchos versículos. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla de cómo Dios ha cambiado tu vida. Habla de cómo Dios te ha provisto en algún momento difícil, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha rescatado en algún momento difícil. Este año 2023 para muchos será recordado de una manera buena, para otros será de una manera triste. Este año 2023 para muchos fue un año de logros, pero para otros fue años de pérdidas.
Pero no importa la circunstancia que hayamos pasado, siempre que Cristo sea el centro de nuestra vida. Iglesia, es la promesa de que un día estaremos con Él. Es la promesa de que un día le encontraremos a Él. Estaremos con Él por la eternidad. Mire, hoy en día hay tantas cosas que están sucediendo. Como siempre les digo, yo no te invito a que te llenes de temor viendo las noticias, pero es bueno que sepas lo que está pasando en el mundo, porque la palabra de Dios se cumple día a día. Y la Biblia dice que el pueblo muchas veces perece, o el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy en día hay tantas cosas sucediendo en la economía, en la sociedad, en las guerras, terremotos, hambre en diferentes lugares. Y el hecho de que no sea cerca de nosotros no significa que no está sucediendo. Está sucediendo. Hay hambre en el mundo, hay escasez en el mundo. Hay tantas cosas a nivel político y global que se están dando. Pero tú y yo tenemos una esperanza. Y la esperanza es que aunque todo aquí se ponga difícil y más difícil, tú y yo, dice la palabra, que nos encontraremos en las nubes un día, porque la trompeta va a sonar. Y dice la palabra que al sonar de la trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes. En las nubes. Yo no sé si tú estás anhelando ese tiempo. Yo no sé si te estás preparando para ese momento, pero ese momento va a pasar, iglesia. Cada día más Hollywood y todos los que producen películas están poniendo el ambiente, están poniendo las bases para que cuando suceda el levantamiento de la iglesia, ¿sabes qué van a decir? Uy, los extraterrestres. Aleluya. Se los llevaron los extraterrestres. Y como siempre yo les digo, gloria a Dios que somos extraterrestres. ¿Hay algún extraterrestre aquí? Pastor, ¿qué es eso de extraterrestre? Extraterrestre significa que no eres de esta tierra. Esa es la definición de extraterrestre. Extra es fuera de la tierra. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, dice que estamos en este mundo, caminamos en este mundo, pero nosotros pertenecemos a un reino celestial. Así que si te dicen extraterrestre, tú dile, está bien, porque yo tengo un lugar allá donde voy a estar un día, amén, con el Señor. Allá es donde vamos a estar, iglesia. Dice el apóstol Pablo que un poco más, que no desmayemos, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Hay tantas cosas aconteciendo en el mundo, pero de un abrir y cerrar de ojos, Cristo levantará su iglesia. La pregunta es, ¿todavía estamos como los leprosos? ¿O somos de esos leprosos que han visto lo que Dios ha hecho en ellos y dicen, es tiempo de que hablemos? Ellos dijeron, no está bien lo que estamos haciendo, porque hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? Dios ha sido bueno contigo, iglesia. Habla de lo que Dios ha hecho contigo. Habla de lo que Dios ha hecho contigo. Dice la palabra en el versículo 16 que entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. La palabra de Dios se cumplió, pero también se cumplió que este hombre, el ayudante del rey, no pudiera participar de los alimentos, porque dice el versículo 20 que le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Ese hombre murió. Este hombre representa muchas veces la incredulidad que hay en el corazón, que hay una palabra de Dios que se ha dado sobre el pueblo, sobre nuestra vida, pero en el versículo 2 este hombre dudó. Dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como diciendo, ¿acaso podrá ser esto posible? ¿Podrá suceder lo que tú estás diciendo? Ni aunque Jehová haga ventanas en los cielos va a suceder. Lo dudó. Como muchas veces la gente dice, esta persona ya ni Dios la cambia.
¿No has escuchado a veces expresiones así? Dice, no hombre, a este ni Dios lo cambia. No digas eso, porque Dios cambia, Dios transforma, Dios sigue cambiando. Si tu familiar no ha cambiado, no digas ya ni Dios lo cambia. Di, a ese solo Dios lo cambia. A esa mujer solo Dios la cambia. Porque ni tú ni yo podemos hacerlo, pero la obra del Espíritu Santo la puede hacer. Este hombre representa muchas veces la incredulidad que hay en el corazón, la duda que hay en el corazón, y terminó muriendo sin ver cumplida la promesa. Pero gloria a Dios por un pueblo que le crea la palabra de Dios, que dice, Señor, tú me has dado una palabra y yo sé que se va a cumplir. Como Dios le dijo al profeta, escribe la visión y corre con ella, porque aunque tardare un poco de tiempo, de cierto se cumplirá. La promesa se va a cumplir, no porque seamos buenos o no, se va a cumplir porque Dios no puede fallar a su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Voy terminando con esto y si me ayudan en el piano. Dice la palabra que entonces se cumplió esta profecía. Se cumplió la profecía de que todo iba a ser restablecido y la ciudad salió y tomó posesión de todo el botín. Tomó posesión de todo el botín. Pero la palabra nos enseña, iglesia, que después de esto volvió a haber hambre en la tierra. Vinieron años de hambre en la tierra. Tú y yo necesitamos entender que Dios cumple su palabra. Pero aunque haya hambre, aunque haya escasez, si Dios te ha dicho que te va a proveer, Él te va a proveer. Dice el salmista, dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero la pregunta es, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién nos estamos refugiando? En medio de las circunstancias, en medio de lo difícil que pueda parecer la vida, ¿en quién nos estamos refugiando? ¿O en qué? Porque muchas veces no nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en otras cosas, pero necesitamos refugiarnos en Él. La palabra es clara, iglesia. La palabra del Señor nos enseña que cuando le creemos a Él, la palabra se va a cumplir. Esos leprosos, aunque habían sido sacados de la ciudad, esos leprosos, aunque llevaban tiempo viviendo fuera de la ciudad, excluidos, esos leprosos que quizás sus familias estaban dentro de la ciudad. No nos da más parámetros la Biblia, pero podemos creer que quizás alguno de ellos estaba casado y la esposa estaba dentro de la ciudad. Quizás tenían hijos y estaban dentro de la ciudad. Quizás sus padres vivían y estaban dentro de la ciudad, pasando hambre. Por eso dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo. No es bueno lo que estamos haciendo. Porque mientras ellos ya estaban participando de alimento, mientras ellos ya les había sido restituido todas sus necesidades, había gente dentro de la ciudad aún con hambre. Y yo sé que tú tienes familia, quizás tus padres, hermanos, familiares cercanos que están todavía con hambre, pasando necesidad, cuando tú y yo ya hemos recibido el pan de vida. Y necesitamos, iglesia, necesitamos entender que no está bien que callemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice la palabra que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. Aún las piedras hablarían. Incluso la Biblia en el libro de Daniel describe a un rey que era orgulloso, un rey que había logrado un reino grande, enorme, había acumulado bienes. Y entonces se engrandeció aún más su orgullo. Y Dios lo tuvo que bajar. Y dice la palabra que ese rey se volvió como un animal que se iba al monte, comía como un animal. Tal fue la circunstancia que aún sus uñas le crecieron tanto, sucio, sin bañarse, porque después de haber logrado tanto, se envaneció su corazón. Y Dios tuvo que decirle, no es así. Después de un tiempo él reconoció que no hay Dios como nuestro Dios.
Y él comenzó a humillarse delante de Dios. Y su reino fue engrandecido aún más. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo tenemos no es porque nos hemos esforzado tanto. Es porque a Dios le ha placido bendecirnos. Porque aún con todo y nuestro esfuerzo, si Dios no abriera puertas de bendición, no seríamos bendecidos. No seríamos bendecidos. Pero a Dios le ha placido bendecirnos. Y necesitamos, iglesia, que tú y yo hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora que se acerca la Navidad, muchos están pensando quizás en regalos. Muchos quizás ya tienen su lista de regalos. Muchos quizás ya tienen hasta el próximo cheque comprometido, aleluya, con los regalos. Y me falta fulano, fulana, mi papá, mi mamá, mi tío, la suegra, aleluya, para darles regalos. Y muchos ya tienen el cheque comprometido. Pero esta Navidad que se acerca, regala a Cristo. Regálale a alguien la salvación. Dile: sabes, yo era un día un leproso. Estos leprosos estaban fuera de la ciudad. ¿Cuántos en algún momento estuvieron fuera de casa a causa de alguna circunstancia? Quizás te tacharon de la oveja negra de la familia. Quizás te tacharon de la oveja rebelde de tu familia. Quizás ya ni tus padres tenían esperanza contigo. Pero Dios te ha cambiado. Dios te ha cambiado. Quizás espiritualmente éramos como estos leprosos, que no había esperanza más para nosotros. Pero a Dios le plació pelear por su pueblo. Yo me gozo cuando veo historias como estas. Hay tantas historias. Luego les voy a contar una donde dice la palabra que Dios peleó por su pueblo y dice que comenzó a arrojar piedras del cielo. ¿Usted se imagina a Dios y a los ángeles apedreando? La Biblia habla de esto. Yo me imagino ahí a Gabriel, a todos los ángeles, junto con Dios, amén, y hasta Jesús ahí, aleluya, peleando por el pueblo. Dice que arrojaron piedras de los cielos. Usted se puede imaginar un ratito a Jesús ahí, a Dios, peleando por el pueblo y matando al ejército enemigo a pedradas. Hay otra historia que describe de Eliseo, capítulo anterior de lo que leímos. Ellos estaban rodeados, sitiados, pero dice que la palabra que Dios, que Eliseo oró y le dijo a Dios: ábrele los ojos a mi siervo. Y cuando los abrió, dice que toda la colina estaba rodeado de ángeles a caballo, con sus espadas desenvainadas, peleando a favor de Eliseo. Hay veces que tú y yo no lo vamos a ver con nuestros ojos naturales, pero Dios pelea a favor tuyo. En este capítulo, en el 7 que leímos, dice la palabra que el pueblo estaba adentro sitiado, pero Dios peleó por ellos. Y dice que se escuchó ruido de caballo. ¿Usted alguna vez fue a alguna carrera de caballos? Escuchó varios caballos ahí, trotando. El sonido de la herradura de los caballos ahí, pegando. Usted se imagina este ejército de sirios que comenzaron a ser confundidos, porque dice que se escuchó ruido de un gran ejército, y era Dios peleando y confundiendo a los sirios, porque Él se levantó a pelear a favor de su pueblo. Iglesia, tengamos solamente fe en Dios, que por muy difícil que parezca, esta ciudad estaba sitiada, no había alimento, no había nada, pero Dios se levantó a pelear a favor del pueblo. Y 4 leprosos fueron los que fueron usados para descubrir el gran botín y para que una ciudad fuera salva. Si estos 4 leprosos no hubieran llegado al campamento, quizá toda la ciudad de Samaria hubiera perecido todavía con miedo dentro de la ciudad. No hubo uno que pudiera decir: me salgo de la ciudad a ver qué hago. No, fueron los leprosos los que se levantaron. Dijeron: mira, de todas formas vamos a morir, de lepra o como sea, vamos a morir. ¿Qué te parece si vamos de una vez al campamento de los sirios? Si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Y si ellos nos matan, pues moriremos. Pero de alguna manera vamos a morir. Pero ¿qué te parece si mejor morimos peleando?
conquistando. Mira, de todas maneras en este mundo vamos a morir. De todas maneras algún día te vas a arrugar. Aleluya. Te van a salir arrugas. A usted, a mí no. Aleluya. A todos nos van a salir arrugas. Si de todas formas un día vamos a morir, ¿qué te parece si mejor gastamos nuestra vida sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Que lleguemos a días altos de nuestra vida y que digamos: ha valido la pena, ha valido la pena, ha valido la pena. Que podamos a nuestros años altos mirar a nuestros hijos, mirar a nuestros nietos sirviendo al Señor. Mirar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos, si Dios nos permite, verlos sirviendo al Señor. Si de todas formas un día vamos a morir, vamos a gastar nuestra vida sirviendo al Señor. Vamos a gastar nuestra energía sirviendo al Señor. Ponte de pie, iglesia. Tú y yo éramos esos leprosos, pero diga: ya no hay más lepra en mi vida. La lepra en cierta forma representa el pecado, pero diga: ya no más lepra en mi vida. Ya no más. Él dio su vida por mí. Vamos, dilo: Dios dio su vida por mí. Jesús dio su vida por mí para perdonar mis pecados. Y si Él murió por mí, ahora yo voy a vivir para Él. Amén. No está bien que callemos de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Si Dios te ha sacado de un vicio, habla lo que Dios ha hecho en ti. Si Dios te ha provisto, habla lo que Dios ha hecho en ti. Si Dios nunca te ha dejado, habla de lo que Dios ha hecho en ti. Testifica de lo que Dios ha hecho en ti. Quizá haya dentro de una ciudad alguien esperando oír tu voz para que su vida cambie. Hay gente que quizás yo nunca voy a conocer, pero tú sí los conoces. Y hay gente que quizás tú nunca vas a conocer, que yo conozco. Tanto a ti y a mí nos toca hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, iglesia. ¿Qué te parece si en estos días que están por terminar este año nos comprometemos a hablarle a alguien de Cristo? Que seamos como estos leprosos que dijeron: no está bien que nosotros estemos comiendo, que nosotros estemos participando de un botín, mientras hay gente que se está muriendo de hambre, mientras hay gente en una ciudad que necesita de Dios. Necesitamos, iglesia, necesitamos tú y yo hacer lo que estos hombres hicieron: hablar de las buenas nuevas. Ellos dijeron: hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Cuántos creen que hoy es día de buenas nuevas? ¿Cuántos creen que hoy es día de buenas nuevas? Vamos, dígalo con convicción. ¿Cuántos creen que hoy es día de buenas nuevas? Amén. Aleluya. Pues si tú crees que hoy es día de buenas nuevas y tú invitases a alguien hoy aquí, dile: hoy yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Vamos, díselo a alguien por ahí. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, hoy yo te invito. ¿Qué es esto de aceptar a Cristo en el corazón? Mira, esto no es nada místico. Es simplemente invitarlo. Si nunca has hecho una oración para decir: Cristo, yo te invito a que seas mi Señor y mi Salvador, hoy es día en que podemos invitarlo a nuestro corazón. A veces decimos: pero es que yo tengo religión. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de aceptar a Cristo en el corazón. Dale un aplauso al Señor por estas dos personas. Amén. Acérquenos aquí, está bien. Si hay alguien más, que diga: yo quiero a Cristo en mi corazón. Mira, dice la palabra que el boleto a un día estar con el Padre es Cristo. Jesús dijo: no hay otro camino al Padre sino solo yo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Hoy no solamente hago un llamado a salvación, hoy hago un llamado también a reconciliación. Porque quizás alguien aquí
Ya alguna vez hizo la oración de fe, pero se alejó del Señor, se alejó de Él. Quizás por alguna razón justificada o no, porque muchas veces hay circunstancias que nos suceden que nos llevan a alejarnos de Dios. Pero yo te digo, si tú te alejaste de Dios, si un día tú le recibiste en tu corazón, ya te congregabas en una iglesia, incluso quizás ya servías en algún ministerio en una iglesia, hoy vuelve al Señor. Hoy vuelve al Señor. Vamos a adorar un momento al Señor mientras damos unos segundos más. Vamos, iglesia. Dile: Señor, yo necesito de ti. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Vamos, dilo: hoy es día de buenas nuevas. Comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor. Yo quiero orar por los que están aquí. Sobre sus vidas. Extienda su mano, iglesia, hacia aquí al frente. Padre, bendecimos estas almas que están aquí, mi Dios. Estas personas que hoy te han dicho sí, Señor. Padre, tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien te acepta en su corazón. Padre, hay fiesta, y hoy no ha sido una sola persona. Aquí hay tres, mi Dios. Y yo sé que hay fiesta en los cielos, que hay fiesta en los cielos en esta noche, Señor. Yo sé que hay fiesta en los cielos, y aquí celebramos también, Señor. Aquí celebramos también. En el nombre de Jesús, extienda su mano hacia acá, iglesia. Padre, los bendecimos. Hablamos provisión, Señor. Hablamos fe sobre sus vidas. Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas. Y hoy solamente estamos como estos leprosos, diciendo que hay buenas nuevas, que hay buenas noticias, que hay pan, que no van a morir de hambre. Y no es solamente el pan material, sino el pan espiritual. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Líderes, servidores, iglesia, yo quiero invitarles, pase, denle un abrazo. Hoy ha sucedido lo que dice la Biblia: un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Vamos, denle un abrazo, felicítenla. Mujeres, pasen. Vamos, díselo a él. Sé que lo harás. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Yo creo en ti.